Yo me enfoco en el rol del sector privado en la construcción de paz, que es un tema que he venido estudiando hace ya varios años. Simplemente para dar un poquito de contexto, eso supongo que ya recibieron el contexto en general del trabajo de construcción de paz y cómo nace, cómo se desarrolla y qué retos se enfrentan en la actualidad en la mañana. Y simplemente voy a centrarme en el contexto de la postguerra fría para mencionar en qué medida ese contexto y el nuevo tipo de conflictos armados internos que se plantearon en el mundo generaron toda una serie de retos y dilemas para quienes estudian causas del conflicto y también en adelante para quienes empezaron a estudiar las causas de la paz, entender cómo las transiciones de conflicto a paz podían volverse resilientes en el tiempo para superar ese umbral de 5 años que como una espada de Damocles pende sobre las transiciones en el mundo, durante las cuales muchas veces los conflictos se reanudan, recaen en la violencia. En ese mismo contexto también se amplió la mirada de quienes estudian y trabajan en estos temas para integrar nuevos actores y diferentes actores en el estudio de esas transiciones para identificar cuáles iban a ser los socios y los aliados vitales para una construcción, para una paz estable. En ese contexto, el sector privado emerge como uno de los nuevos socios y actores de la construcción de paz. No es que antes no lo fuera, pero en adelante se convierte en un tema obligado y un socio obligado de las iniciativas de construcción de paz a nivel nacional e internacional. Los aportes que hace el sector privado son múltiples y tienen que ver con factores materiales, pero también con factores que tengan que ver con legitimidad social y política. Por un lado, genera y controla muchos de los recursos necesarios para la construcción de paz, paga los impuestos, genera la inversión, emplea o no emplea, y conoce muchas veces aspectos del trabajo administrativo relacionado con tareas de construcción de paz mejor que otros actores, y en ese sentido es uno de los factores que lo convierten en socio obligado de estas tareas. Sin duda también el sector privado plantea amenazas importantes para la construcción de paz. Sabemos mucho más hoy en día en qué medida los sectores privados de diferentes países han contribuido tanto a la generación como a la profundización de conflictos armados en diferentes partes del mundo. Conocemos mucho más que antes sobre las así llamadas economías de guerra, sobre la participación de empresarios legales, ilegales, domésticos e internacionales en temas como, por ejemplo, el comercio del petróleo, el comercio de minerales, y la industria de la seguridad. No voy a ahondar en eso, pero una rica literatura sobre estos temas ha sido desarrollada a través de los años. Y en segundo lugar, incluso cuando no está vinculado a economías de guerra, intereses conservadores propios del sector privado pueden ser saboteadores de procesos de construcción de paz. Es decir, sobre la literatura de spoilers y saboteadores sobre ese tema hay una literatura también creciente, y el sector privado recurrentemente es señalado como uno de los potenciales saboteadores cuando empieza la construcción de paz a incidir en los intereses de consolidación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Apelando a la moral, a la pena y al bolsillo. Hay toda esta serie de medidas por medio de las cuales el sector privado hoy en día es inducido a la participación en construcción de paz o es causado a hacerlo, tanto por razones que tengan que ver con señalamientos que lo acusan de ser provocador de violaciones de derechos humanos, provocador de desastres sociales, partícipe de economías de guerra que se lucran de la inestabilidad social, pero también hay incentivos positivos que tienen que ver con acceso a mercados, por ejemplo, donde certificaciones, por ejemplo, tratan de inducir comportamiento socialmente responsable afín a la construcción de paz en el comportamiento empresarial. De igual manera, crecientemente, más en el norte que en países como el nuestro en el sur, la mala publicidad para empresas que afectan intereses sociales o que violan derechos humanos genera consecuencias económicas por parte de accionistas que no se quieren ver involucrados en el trabajo sucio de algunas de sus empresas, y eso ha generado también un revolcón muy importante, por ejemplo, en el caso del sector extractivo, que se ha vuelto un sector pionero a la hora de promover iniciativas de construcción de paz, precisamente porque ha estado continua y sistemáticamente en el ojo del huracán. Un último punto en el que es importante para nosotros tiene que ver con inducir participación empresarial en construcción de paz por medio del argumento del dividendo de la paz, es decir, la apuesta a que el conflicto es costoso y oneroso para el sector privado y que por tanto conviene apostarle a una construcción de paz en la medida en que la paz sería económicamente más rentable para los negocios.
Como resultado de los diferentes factores que mencioné, y obviamente ellos interactúan, pasan al tiempo, se contradicen también y diferentes actores reaccionan a diferentes incentivos, pero como resultado de la mezcla de esos factores en general hemos visto una participación creciente del sector privado en consultas y alianzas tripartitas, en procesos de negociación de paz, en procesos de desmovilización, desarme y reintegración y también en procesos de reconstrucción física. Sin embargo, y eso es una de las cosas que tiene que ver directamente con la pregunta, es decir, ¿qué puede hacer efectivamente el sector privado frente a la construcción de paz a pesar de ser un socio tan demandado en la actualidad? Nos obliga a pensar en este tipo de criterio. En primer lugar, hay una tendencia a sobreestimar tanto la capacidad como la voluntad del sector privado a la hora de participar en tareas de construcción de paz. Y eso tiene que ver con el segundo punto. En primer lugar, no en todas las sociedades involucradas en conflictos armados hay sector privado propiamente como para saber con quién es que me voy a aliar y a quién voy a estimular para generar resultados económicos afines a una paz estable. La empresarialidad es muchas veces un supuesto que no se puede aplicar a cualquier sociedad donde efectivamente puede haber empresariados y sectores privados muy poco desarrollados como para que generen y respondan a las expectativas que se tienen con respecto a ellos. Otro tema tiene que ver con el lugar de la construcción de paz en la agenda social de las empresas. Eso pasa en todas partes, pero Colombia es un buen ejemplo. También se tiende a delegar temas de construcción de paz en los así llamados sociales de las empresas, que además suelen ser mujeres, mientras que los empresarios en general son hombres. Es decir, son un poquito la cara amable, dependen de decisiones de junta directiva en las cuales no participan, cuentan generalmente con presupuestos pequeños y volátiles en tiempo, y obviamente hay importantes excepciones, pero decir que las empresas le apuestan a la construcción de paz suele implicar un tipo de compromiso que no es común, que no es difícil, que es difícil de lograr y que en general las empresas no acogen como una parte central de sus operaciones. La pregunta puntual que yo me he hecho es si hay un dividendo para la paz en Colombia, es decir, hay un caso que hacer a favor del dividendo de la paz, y digamos, la primera observación ahí es muy difícil de cuantificar sobre los costos de la guerra, hay mucha más especulación que certeza. Y la forma en la cual procedimos en un estudio que publicamos en el 2008, que fue básicamente una encuesta que hicimos a más de 1000 empresas en 6 ciudades del país, fue tratar de dividir entre tipos de costos del conflicto, y eso me lleva a las siguientes aseveraciones. En breve, que los costos indirectos, que son difíciles de cuantificar, difíciles de puntualizar y difíciles de asociar a la generación de acciones, son mucho mayores en Colombia que los costos directos. Costos indirectos me refiero, y por antes es difícil de leer, pérdida de oportunidades de negocios, incremento en gastos de seguros y seguridad, disminución de ventas, demoras en entregas de mercancías, son todas cosas que se asocian con conflicto, pero no, digamos, ejemplifican, no individualizan el costo, como si los ataques a la empresa, los secuestros, los daños de la mercancía. Eso, lo segundo, lo sufren mucho menos los empresarios colombianos, y sí sufren mucho más lo otro, aunque digamos no en vano, esa encuesta recogió también que en general había una percepción de mejoría en el país frente a la situación de conflicto armado.